Muy buenas noches, estimados estudiantes. El día de hoy vamos a continuar desarrollando la temática de las teorías de la justicia. Cuando nosotros analizábamos las teorías de la justicia, veíamos que ha llegado un momento en la historia de la humanidad y en la historia del derecho concretamente, en el cual el derecho positivo no llegaba a ser suficiente para satisfacer la necesidad, digámoslo así, de justicia de las personas, ¿no? Es así que nosotros hemos visto qué tipos de perspectivas hay de la justicia. Veíamos que algunos consideran que hay valores morales objetivos y que estos pueden conocerse, y otras perspectivas no cognitivistas, perdón, que establecen que los valores, como los valores morales, no podrían ser conocidos, sino que es necesario un consenso. Es así que nosotros hemos ido desarrollando toda la historia, o bueno, las perspectivas más importantes, ¿no? Que se han ido dando a lo largo de la historia. Obviamente, la historia es inmensa, tiene muchas más perspectivas, pero hemos estudiado aquellas perspectivas sobresalientes y hemos visto eh, cómo es que el justnaturalismo clásico percibía la justicia como parte de un orden, ¿no? Como parte de un orden preestablecido, inclusive se podría decir. Hemos visto cómo después de la época clásica, digámoslo así, los filósofos medievales recuperan las perspectivas platónicas, aristotélicas, para desarrollar también una perspectiva de lo que es la justicia, pero tomando en cuenta además los valores teológicos, ¿no? Los valores teológicos. Hemos visto que para el justnaturalismo existe un derecho natural del cual dependería el derecho positivo. Y el derecho natural ha tenido el naturalismo y su perspectiva del derecho natural ha tenido cierto legado, ¿no? Nosotros hemos visto que gracias a estas perspectivas se puede concebir la autonomía moral del individuo frente al poder, posibilita una crítica frente al derecho positivo, es decir, gracias a estas perspectivas de derecho natural podríamos nosotros decir cuándo el derecho es justo y cuándo injusto, eh, utilizando este derecho natural como un medio de comparación. Posibilita además la invocación de un derecho ideal, ya que hablaríamos de principios universales. Hemos avanzado así entonces estudiando la perspectiva platónica para, para la cual la justicia termina relacionándose con el equilibrio interno del individuo. Veíamos que la justicia en un estado sería muy similar al alma humana, ¿no? Hemos visto la perspectiva aristotélica, según la cual existe una justicia natural y una justicia por ley. Entonces establece que hay una justicia que él divide además en conmutativa y distributiva. De esta manera hemos llegado a analizar la perspectiva de Tomás de Aquino, un representante muy importante en la Edad Media. Y bueno, no es el único, claro está, tenemos a Agustín de Hipona, tenemos en la última etapa a los filósofos franciscanos, pero Tomás de Aquino sí marca también, marca un antes y un después, ¿no? Porque tiene una perspectiva muy bien elaborada. Él distingue diferentes tipos de ley, nos habla sobre la justicia, sobre cuáles serían esas notas fundamentales de las cuales nosotros tenemos que hablar cuando hablamos de justicia. Y encontramos ahí a la alteridad, que significa que la justicia se da en relación a otras personas. La justicia no puede ser un valor del que se hable individualmente nada más, ¿no? Y también toma en cuenta la igualdad. Tomás de Aquino entonces
nos habla de que hay una ley eterna, una lex fomitis, una ley natural y una ley humana. La ley humana estaría subordinada a la ley natural y la ley natural sería una forma en la cual nosotros participaríamos con la divinidad. Después de haber analizado la perspectiva de Tomás de Aquino, nosotros hemos ingresado a una etapa del justnaturalismo racionalista, ¿no? Y veíamos que entre los representantes más importantes del justnaturalismo racionalista se encontrarán los filósofos contractualistas. Eh, si ustedes revisan, por ejemplo, la historia de la filosofía del derecho, ustedes van a ver que, bueno, no es una, no es una filosofía nueva totalmente, ¿no? Es decir, si nosotros nos remontamos a Roma y analizamos el pensamiento de Séneca, por ejemplo, ya existiría atisbos de una especie de contrato, ¿no? Y de un estado de naturaleza histórico. Entonces, sí hay ya perspectivas similares, pero ya los racionalistas, el justnaturalismo racionalista, procura desarrollarlo de diferente manera, ¿no? De diferente manera. El justnaturalismo empieza con perspectivas como las de Pfaffendorf, como las de Grocchio, y bueno, es influencia de los filósofos franciscanos, ¿no? Entre ellos Duns Scoto y el señor Guillermo de Ockham, que ya iban deslindando, bueno, tenían una perspectiva de la ley como voluntad, ¿no? Y hablaban de la voluntad como algo, bueno, en realidad manifestaban que si se pretende justificar o explicar la voluntad, no la entenderíamos porque la voluntad es la que es y nada más que eso, ¿no? La voluntad es querer nada más y no tendría justificativo alguno. Es muy interesante esa perspectiva y podemos ver cómo va evolucionando el pensamiento al punto de tener, por ejemplo, la perspectiva de Hobbes, ¿no? Hobbes nos dice que todas las personas en un estado de naturaleza eh, vivirían en un estado de guerra constante, pero el momento en que las mismas deciden ceder su voluntad a una determinada autoridad o a una autoridad que es representada por un grupo, es decir, una asamblea, eh, termina generándose una voluntad única, ¿no? Para todos los miembros de una sociedad, que busca una voluntad que no tendría límites, incluso según Hobbes. Esa voluntad que nos resguardaría, esa voluntad que se manifiesta en el leviatán, ¿no? En el Estado. También tenemos perspectivas como las de John Locke, pero básicamente lo que nos dicen los contractualistas es que nosotros formaríamos parte de un contrato en la sociedad para el resguardo de, bueno, Hobbes nos dice que esto es eh, para evitar, ¿no? Esa individualidad, ese egoísmo, para que mediante el miedo nosotros podamos tener cierto orden. Pero Locke nos dice, no, en realidad estamos ante un estado que nos otorga libertades y es un estado que protege esa libertad que nosotros ya teníamos en un estado de naturaleza. Eh, lo más importante de esta perspectiva contractualista sería el consenso al que llega una sociedad. Y ahí estaría la justicia, ¿no? Ahí estaría su teoría de la justicia. Una vez que nosotros hemos desarrollado esta perspectiva contractualista es muy importante, ¿no? Porque la toma en cuenta Kant, la toma en cuenta John Rawls, la toman en cuenta, la toma en cuenta incluso Jürgen Habermas. Eh, y bueno, eso demuestra la trascendencia de esta perspectiva que parece inclusive ser muy simple, ¿no? Parece inclusive ser muy simple la teoría del contrato social, digámoslo así. Eh, es así que Kant se basa también en un contractualismo y nos dice que el individuo en un estado debe ser libre, debe estar liberado de toda coacción,
y debe procurar que la razón y no la inclinación biológica o psicológica trace el sentido de la libertad. Lo interesante de la perspectiva de Kant es que él mismo desarrolla una naturaleza del individuo como un ser moral, ¿no? Y él nos dice que la moralidad nosotros ya la tenemos y que la máxima expresión de esa moralidad del ser humano estaría en el imperativo categórico. Esa razón práctica la demostraríamos en el imperativo categórico, que nos dice lo siguiente, ¿no? Obra de tal modo que toda máxima de tu voluntad sea siempre, bueno, siempre pueda valer al mismo tiempo como un principio de una legislación universal. Entonces Kant nos habla de ciertos principios morales que tienen que regir también al derecho, y estos principios morales son autónomos, es decir, que van más allá de la voluntad propia del ser humano, es decir, es una capacidad autolegisladora del ser humano y que termina siendo además universal, es decir, es válida para todos los seres racionales, además de ser categóricos, es decir, que se imponen con independencia ante nuestros deseos. Y ahí estaría, ¿no? Esa teoría de la justicia de Kant. La justicia se ocupa de lo moralmente correcto a la hora de dirimir conflictos, incluso si es que estos emergen de diferentes concepciones sobre lo que es bueno en la vida. Entonces nos habla él de un derecho racional en el cual la libertad, debe haber libertad de los miembros de la sociedad, los miembros tienen que ser iguales frente a los otros miembros de la sociedad, y debe haber una independencia de cada miembro que es un colegislador. Kant nos ayuda a comprender la dignidad del ser humano al ser un fin en sí mismo, ¿no? Por ser un legislador. Entonces, por ser un legislador respecto a respecto a la moralidad, ¿no? Entonces, es un fin en sí mismo y por tanto también es inviolable. Además de esa perspectiva que considera al individuo como un fin en sí mismo, hemos visto una concepción utilitarista. Una concepción utilitarista que es diferente, muy diferente a lo ya manifestado, pues considera que lo bueno tenemos que comprenderlo desde lo empírico. Y esto lo podemos percibir o lo podemos sentir mediante el placer y el dolor, ¿no? Estas son entidades reales que podemos constatar y es la única forma de conocimiento científicamente posible. Como nosotros podemos conocer el placer y el dolor, también nosotros podremos definir la justicia como la justicia como aquel placer que se podría generar a la mayoría de las personas, ¿no? Entonces se basa Bentham en un principio de utilidad. Eh, nos dice este principio que la consecución máxima de la felicidad para el mayor número de personas es la que va a determinar lo justo, ¿no? Eh, Entonces, tras haber realizado un análisis del utilitarismo y haber visto cómo esto después es desarrollado por John Stuart Mill con algunas matices diferentes, pues introduce además el placer intelectual, aspecto contrario a lo que, bueno, diferente a lo que manifestaría eh, Bentham, ¿no? Hemos visto también el utilitarismo de Moore, ¿no? Hemos pasado también por un utilitarismo de preferencia dentro del cual habíamos manifestado o habríamos podido desarrollar de manera, sí, superficial, pero mencionando lo más importante de las perspectivas de Arzangi y Peter Singer, ¿no? Entonces ellos hablan que hay un principio de igual consideración que se aplicaría inclusive a animales, concretamente Singer. Entonces nosotros hemos visto, ya para ir terminando esta parte, que hay una parte, hay motivos para aceptar el utilitarismo, pero también hay inconvenientes e incongruencias, ¿no? Pues las mayorías, estimados estudiantes, no siempre van a estar en lo correcto. La tendencia al placer no significa que todos
que todo placer sea bueno, ¿no? Y finalmente, solo considera auténticos sujetos a quienes son capaces de sentir placer. Hay personas que no pueden sentir ni placer ni dolor. Hay personas, por ejemplo, que son enfermos terminales, que se encuentran en estado vegetal, y estas no estarían comprendidas dentro de esta teoría, ¿no? Pues ellos no pueden comprender, no pueden sentir este dolor o este placer. Hemos analizado también la perspectiva de Hegel, cómo es que el mismo parte de la idea, ¿no? De la idea que se forma constantemente en esa síntesis de una tesis y una antítesis. Hemos visto la perspectiva de Marx, ¿no? Marx, que consideraba en realidad eh, que la justicia se refiere a relaciones superestructurales, es decir, que la justicia va a depender del tiempo, bueno, de las relaciones de clase que se vayan dando. Y es así que nosotros, estimados estudiantes, hemos podido llegar a esta parte, ¿no? Las teorías contemporáneas de la justicia, y esto es lo que corresponde que nosotros desarrollemos el día de hoy. Entre las más importantes perspectivas, entre las más importantes teorizaciones de la justicia contemporáneas, nosotros encontramos la perspectiva de John Rawls, ¿no? John Rawls desarrolla una teoría liberal de la justicia. John Rawls tiene una obra que se llama La teoría de la justicia como tal, y es una propuesta muy sólida y alternativa al utilitarismo. De hecho, ha llegado a tener tal trascendencia que hasta el día de hoy sigue siendo de las posturas más fuertes que hay sobre la justicia. Para Rawls, la justicia es la primera virtud de las instituciones sociales. Una sociedad es justa cuando está ordenada a partir de principios imparciales y consensuados. Entonces, tiene que haber ciertos principios de justicia en una sociedad, pero estos principios de justicia deben seguir un procedimiento para llegar a ser consensuados. Si no existiera esto, entonces no existiría justicia, si es que no se cumpliera con este tipo de procedimientos. Los principios de justicia de los que derivan derechos se obtienen como fruto de una deliberación a partir de un hipotético estado de naturaleza denominado posición original, en la que unos individuos racionales, libres e interesados en sí mismos, acuerdan las bases sociopolíticas de su convivencia futura. Va a haber una posición original, entonces, sobre la cual nos va a hablar John Rawls, y es esa posición original en la cual se va a generar la deliberación entre los individuos que van a llegar al consenso sobre ciertos principios. Pero los principios tienen que decidirse con imparcialidad, y para ello los individuos son sometidos a un velo de ignorancia. Es decir, que deben decidir si conocer el lugar o puesto que ocuparán, que tienen que decidir, mejor dicho, sin conocer el lugar o puesto que van a ocupar en la sociedad futura. Tampoco tienen que tener en cuenta sus habilidades y capacidades individuales, ¿no? Es decir, tendría que haber una imparcialidad total al momento de establecerse los principios. Los miembros de la sociedad que van a decidir cuáles son los principios que van a regir sus relaciones sociales y políticas tendrán que hacerlo de manera imparcial, ¿no? Sin considerar las peculiaridades. Tiene que haber esa posición original, es decir, tiene que tratarse de individuos racionales, libres e interesados en sí mismos, ¿no? Entonces, como podemos ver, John Rawls recupera esta categoría de un contrato social, manifestando que lo justo e injusto en una organización radica en la voluntad de los ciudadanos cuando siguen reglas procedimentales para la toma de decisiones. Para John Rawls, el procedimiento para determinar los principios de justicia debe cumplir al menos esos dos aspectos.
una posición original en la cual los miembros, los participantes de esta posición original sean racionales, libres e interesados en sí mismos, ¿no? Y además debe haber ese velo de ignorancia. Eh, no vale cualquier consenso. O sea, no estamos, para John Rawls, no cualquier consenso es justo. Lo justo es un consenso al que se llegue con una posición original y con el velo de ignorancia, ¿no? Con el velo de ignorancia, sin tomar en cuenta las peculiaridades de cada uno, las desventajas de cada uno, o el puesto que podrían llegar a tener en la futura sociedad. Entonces, como podemos ver, John Rawls plantea un esquema de justicia procesal pura. No existe un criterio objetivo o trascendente para establecer cuál es la situación justa. Lo que es posible para John Rawls es establecer un procedimiento correcto que asegure el resultado justo. Rawls manifiesta que los principios de justicia tienen que ser racionales y además universales, ¿no? Y al menos son dos los principios que deben existir en ese consenso que se va a dar bajo el velo de ignorancia y en esa posición original. En primer lugar, tiene que haber derechos y libertades fundamentales. Eso demuestra que la perspectiva de John Rawls es liberal. Cada persona debe tener un derecho igual al más amplio sistema de libertades básicas, compatible con un sistema similar al de libertades para todos. Todos entonces tienen que tener derechos y libertades fundamentales. Por otro lado, tiene que haber beneficios económicos y sociales. Este ya constituiría un principio de diferencia. Por un lado, John Rawls nos dice que todos tienen derechos y libertades fundamentales. Libertades básicas, ¿no? Compatibles con las libertades de todos, del resto. Pero además tiene que diferenciarse a ciertas personas, nos dice. Tiene que haber un principio de diferencia o de igualdad de oportunidades. Busca una distribución justa de los bienes primarios, considerando a los desfavorecidos. Entonces, las desigualdades económicas y sociales van a ser estructuradas de manera que sean que se puedan distribuir de la siguiente forma. En primer lugar, tiene que haber mayor beneficio de los más desfavorecidos de acuerdo al principio de ahorro justo. Y esto lo tendría que establecer el constituyente. Y por otro lado, las cargas y funciones tienen que ser asequibles a todos bajo las condiciones de igualdad de oportunidades. Y esto ya lo va a determinar de manera más específica la función legislativa. Entonces, en primer lugar hay un sistema de derechos en el que todos tienen derechos iguales y en segundo lugar va a haber beneficios económicos y sociales en los cuales sí se realiza una distinción, dando mayor beneficio a algunos, ¿no? Pero además estableciendo cargas y funciones asequibles a todos, bajo la igualdad. John Rawls y su perspectiva son muy, bueno, la perspectiva de John Rawls termina siendo, como se darán cuenta, sumamente racional, sumamente bien desarrollada. De hecho, es un texto extenso y escrito de manera muy comprensible, pero tiene también sus críticas, ¿no? Tiene ciertas críticas y las teorías procedimentalistas, nos dicen estas críticas, son teorías incompletas, porque el procedimiento no puede dar pautas para valorar lo sustantivo. Es decir, nosotros no podemos decidir que algo sea justo o injusto por el procedimiento que tomamos para decidirlo, ¿no? En realidad, lo que sí estaría siendo justo es el procedimiento, pero no la decisión final. Entonces, resultaría incompleta esta perspectiva, nos dicen. No puede considerarse la imparcialidad como valor supremo que garantice la justicia. Se puede ser imparcial e injusto, ¿no? Muchas veces, estimados estudiantes, la parcialidad es la que va a llevar a la justicia. Entonces, considerar que la imparcialidad sea un valor supremo que garantice justicia
termina siendo para los críticos de John Rawls algo inaceptable. En un plano más sustantivo también tiene algunas otras críticas. Algunos nos dicen que es imposible una concordancia entre el principio de igual libertad para todos y el principio de diferencia. Es decir, si hay derechos iguales para todos, ¿cómo es que vamos a diferenciar la distribución? Entonces ahí hay una contradicción. Otros encuentran una tensión entre los presupuestos empiristas y los racionalistas de base kantiana. Entonces, el método, ¿no? Se basan en el método. Dicen, bueno, a ver, ¿cómo puede haber racionalismo a la vez y empirismo? Es decir, basarte en las cosas como son y a la vez en un método netamente racional. No hay una concordancia. Finalmente, otros critican la posición original, ¿no? Es decir, sería imposible que hayan seres sometidos a un velo de ignorancia, capaces de elegir principios de justicia. Y bueno, si nosotros pensamos un poquito, sí, ¿no? O sea, sería un ideal, algo utópico incluso, que todas las personas reunidas pudieran ser eh, necesariamente racionales, libres, porque, bueno, todos están sujetos a alguna inclinación o alguna tendencia. Por otro lado, estimados estudiantes, no siempre todos van a estar en predisposición de, eh, de, de, de dar importancia, digamos, a esas reglas, ¿no? A esas reglas que se van a establecer, sino que van a buscar ese interés muy propio. Además, el velo de ignorancia, bueno, es un artificio, es algo muy racional, sí, que se puede llegar a comprender, pero es algo que en la realidad resulta muy difícil, ¿no? Nosotros, por eso el utilitarismo es muy fuerte. Cuando veíamos el utilitarismo, nosotros veíamos que sí, efectivamente las personas saben cuándo sienten placer y bueno, cuantitativamente se podría llegar a establecer cuándo una mayoría considera que algo es bueno, pero el problema es establecer cuándo estamos, o sea, ¿será posible llegar a la práctica o llevar a la práctica ese velo de ignorancia? Es muy complejo, ¿no? Entre otras de las perspectivas contemporáneas, nosotros podemos encontrar también la perspectiva de Robert Nozick. Nozick apoya la teoría contractualista también, y concretamente la teoría contractualista de Locke para defender el liberalismo clásico. El Estado, nos dirá Nozick, es un vigilante, nada más que un vigilante y policía. No interviene en las preocupaciones sociales. Este Estado mínimo tiene como objeto garantizar únicamente los derechos naturales de los individuos, es decir, la autonomía privada y el derecho de propiedad. Hay una forma de organización social que aparece paulatinamente, ¿no? En el estado de naturaleza y en la que los individuos se asocian en comunidades de protección según su fuerza y sus bienes. Esto para garantizar la seguridad individual. La sociedad, según Nozick, se va formando entonces paulatinamente, ¿no? Desde un estado de naturaleza y los individuos que buscan proteger sus bienes y según la fuerza que tienen, van generando este contrato, ¿no? Van generando este contrato, van generando estas asociaciones, al punto de dejarse llevar por una especie de mano invisible, algo muy parecido a lo que manifestaba Smith en la economía, ¿no? Esas formas de asociación serían el estado mínimo. El estado mínimo estaría formado por esa asociación que se da naturalmente, que tendría las competencias propias del Estado liberal. El Estado no tendría que involucrarse, ¿no? Esa, tendría esa función, esa misma función que el Estado liberal decimonónico. Simplemente debería garantizar entonces un libre mercado, sin involucrarse, ¿no? Por eso se fundamenta la desregulación y privatización de los servicios públicos. Serían entonces los particulares y no así el Estado el que maneje los que manejen los servicios públicos. La propuesta tiene serios problemas teóricos y prácticos.
Los críticos nos dicen que la construcción se produce a partir de una especie de mano invisible que guía las actuaciones de los individuos, y esto sería un artificio irreal, algo que intelectualmente se podría comprender, pero que al final no puede percibirse y justificarse empíricamente al menos, ¿no? La no intervención del Estado en el ámbito económico y la desregulación de las finanzas han tenido ciertas consecuencias a lo largo de la historia, como la crisis económica, conflictos sociales, pobreza y colapso del sistema. Entonces, esta perspectiva tiene serias críticas. Entre otras de las perspectivas ya contemporáneas, podemos encontrar también el desarrollo teórico de Jürgen Habermas. Jürgen Habermas desarrolla una teoría de la acción comunicativa, ¿no? Él nos habla de una razón comunicativa más allá de de la razón instrumental que nosotros tenemos. Jürgen Habermas tiene entre sus maestros, digámoslo así, entre sus antecesores de la escuela de Frankfurt, a dos grandes filósofos que son Theodor Adorno y Max Horkheimer. Estos autores nos dirán, bueno, los antecesores, digámoslo así, de Habermas, nos dirán que el ser humano tenía una razón instrumental, bueno, tiene una razón instrumental, y que esa razón instrumental que tiene el ser humano sería negativa, ¿no? Hay una razón negativa, contrario a la perspectiva de Hegel, por ejemplo, que nos dice, bueno, la razón nos va a llevar a la idea, es decir, hay una tesis, antítesis, síntesis, y al final, bueno, la razón nos llevaría a algo bueno. Para estos autores, en realidad, esa razón instrumental nos llevaría a algo malo, ¿no? Y la misma historia lo ha demostrado para ellos, es decir, ellos han vivido etapas sumamente críticas de la humanidad. Pero Jürgen Habermas reconoce, además de esa razón instrumental, es decir, de esa razón que nosotros tenemos para poder satisfacer nuestras necesidades, a una razón comunicativa, ¿no? El ser humano, además de utilizar la razón para poder satisfacer necesidades económicas, por ejemplo, tiene una razón que le permite entablar conversación, entablar comunicación con sus congéneres, ¿no? Y es en base, o bueno, es con base en esta teoría que también propone una teoría ética de base kantiana que tiende a legitimar un consenso social sobre los principios básicos de justicia. La teoría de Habermas se acerca mucho a la de Rawls. De hecho, la perspectiva de Habermas se basa en la deliberación. Propone como un método entonces la teoría de la acción comunicativa, a través del diálogo sobre postulados morales que legitimen la organización jurídica. Jürgen Habermas va a establecernos entonces ciertas reglas mínimas para que, bueno, para que puedan llegarse a ciertas conclusiones que puedan llegar a ser válidas, ¿no? Que puedan llegar a ser válidas. La racionalidad del discurso, como el resultado de un proceso de deliberación, no deriva de una supuesta moral objetiva, sino de incorporar condiciones formales que generan una presunción de racionalidad. Jürgen Habermas entonces se basa en la racionalidad comunicativa y no así en principios objetivos, ¿no? Cuando nosotros veíamos la perspectiva de Tomás de Aquino, nosotros veíamos que él nos decía, esto es el derecho natural. El derecho natural tiene ciertas tendencias, ¿se acuerdan? La preservación de la especie, por ejemplo, el conocimiento de Dios. Entonces, Tomás de Aquino ya le da un contenido a la justicia, pero Jürgen Habermas nos dice, no, 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 la justicia está en el procedimiento en el procedimiento que nos da una presunción de racionalidad. La legitimidad entonces de las decisiones políticas se retrotrae a las condiciones de imparcialidad, igualdad, apertura a todos, ausencia de coacción y unanimidad. El principio de universalidad por el que todos los acuerdos deben tener una validez universal
no se puede basar entonces en un consenso circunstancial, sino en el cumplimiento de todas estas reglas. Para garantizar la universalidad, se requiere de una situación ideal de diálogo. El consenso que respeta esos procedimientos garantiza entonces la objetividad en las normas y también en los valores. Entonces, si nosotros nos basamos en ese procedimiento de diálogo, bueno, en esas reglas mínimas de diálogo, nosotros podemos llegar a normas y valores objetivos en la medida que estos sean aceptados por todos y sus resultados lleguen a ser universalizables. Entonces, si se dan cuenta, la perspectiva de Rawls y la perspectiva de Habermas son muy parecidas. Sin embargo, John Rawls nos habla de cómo debe ser el ser humano, ¿no? Cómo debe obrar el ser humano el momento de entablar el momento de entablar esa, ese diálogo, porque también hay una especie de diálogo, ¿no? Lo que nos dice Rawls, ese contrato, el momento de entablar de tratar ese contrato, tiene que estar en una situación original, en primer lugar, y en segundo lugar, eh, tiene que estar, como les decía, en una posición original y tiene que estar bajo un velo de ignorancia, ¿no? Entonces, son esas condiciones racionales en el ser humano las que determinarían la justicia. Pero para Jürgen Habermas, en cambio, hay ciertas reglas que se tienen que dar en la comunicación, no así en el individuo como tal, en la comunicación que entable con otros sujetos, ¿no? Entonces, son perspectivas diferentes y muy, muy interesantes. Las de Jürgen Habermas, al menos, igual el día de hoy tiene mucha aceptación. Además de estas perspectivas, hay un desarrollo teórico, un desarrollo sobre la justicia que se ha denominado como concepción comunitarista de la justicia. Es una corriente que aparece en la década de los 80 del siglo XX, que se ha desarrollado polemizando con el liberalismo. Se va criticando esa perspectiva liberalista que nosotros hemos visto. Incluso John Rawls, ¿no? Tiene una perspectiva, o bueno, desarrolla eh, una construcción racional, pero liberal. Aglutina distintos autores que han planteado críticas a los presupuestos fundamentales del liberalismo, el liberalismo que es individual, ¿no? Que pone énfasis en el individuo. Encontramos, por ejemplo, a Michael Sandel, que está en la foto. Él critica la tesis liberal de que la justicia es independientemente de cualquier concepción del bien. Él nos dice, no, 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 la justicia depende de las concepciones del bien. Por otro lado, Michael Walsall nos dice, bueno, va a objetar las propuestas de justicia distributiva de Rawls, y vamos a ver en un instante más a qué nos referimos con esto. Esta corriente, entonces, discrepa con una concepción de la persona propia del liberalismo. Ellos consideran que el liberalismo tiene una perspectiva atómica o atomista, ¿no? Una perspectiva atomista de la persona. Para el liberalismo, la sociedad es un agregado de individuos orientados por objetivos individuales. Y el liberalismo entonces ignoraría que los individuos no son autosuficientes, es decir, el liberalismo olvidaría que el individuo es miembro de una sociedad y que en realidad sus intereses dependen mucho de las relaciones que tiene con otros individuos, ¿no? Mientras el liberalismo entiende la identidad de una persona, entiende que la identidad de una persona no se define por su pertenencia a un grupo, el comunitarismo, esta perspectiva que desarrollan estos autores, considera que la identidad de toda persona está marcada por la pertenencia o inserción en ciertos grupos, comunidades y prácticas sociales. El ser humano, entonces, va a crear su propia identidad en mérito a todos esos grupos en los cuales forme parte. Nuestra concepción del bien y del mal, de lo valioso, de lo necesario, entonces, tiene solo un sentido cuando se desarrolla en prácticas compartidas, ¿no? Lo bueno, lo malo, lo valioso, nosotros lo comprendemos gracias a nuestras relaciones con el resto de las personas, con la comunidad.
Las personas descubren sus fines contemplando las prácticas de los grupos a los que pertenecen. Entonces, ahí se puede ver esa perspectiva opuesta al liberalismo, ¿no? El comunitarismo rechaza el principio de neutralidad del Estado frente a las concepciones del bien que pueden darse en una comunidad determinada. Según el liberalismo, la organización política se justifica desde la neutralidad del Estado, creando condiciones para que los ciudadanos realicen su propia concepción del bien. Entonces el liberalismo nos dice, bueno, hay que dejar al individuo que se desarrolle y que desarrolle su propia concepción de lo que es bueno. Pero el comunitarismo nos dice que la comunidad tiene que estar comprometida con determinadas concepciones del bien y de la organización de la vida pública. Mientras el liberalismo da espacio para que el individuo pueda tener esa libertad de decidir lo bueno, el comunitarismo nos dice que también le va a otorgar esa libertad, pero además le va a generar un marco, ¿no? Un marco dentro del cual el individuo puede desarrollar su perspectiva de lo bueno. El Estado debería entonces ayudar a que los individuos se identifiquen con formas de vida que consideren valiosas y contribuir a fortalecer los vínculos sociales en torno a esos modelos. Michael Sandel no configura la justicia como una virtud central, ¿no? Él nos dice, bueno, la justicia no es una virtud central, tampoco es la más importante de las instituciones sociales. Sería una virtud remedial, es decir, como un remedio, y está subordinada a los lazos sociales de solidaridad. Es muy interesante esta perspectiva de justicia de Sandel. Él nos dice, en una sociedad donde no existen fuertes lazos de solidaridad, la insistencia en las reglas de justicia distributiva es inútil, ¿no? Distribuir entonces los bienes en una sociedad donde no hay esta solidaridad no tendría ningún sentido. Walzer, por su lado, reconoce la dificultad de establecer principios de justicia universales, abstractos o ahistóricos, por lo que el contenido de justicia parte de las prácticas comunes, reales y aceptadas como valiosas en la sociedad. Él se basa entonces en las prácticas mismas de la sociedad. Considera que la igualdad tiene que considerarse como una igualdad compleja. La igualdad debe tomar en cuenta entonces el particularismo histórico y cultural, la historia de la misma sociedad y la cultura y cómo se va a desarrollar, ¿no? Los bienes se distribuyen tomando en cuenta esos criterios, nos dice él. Ya para ir terminando, estimados estudiantes, el comunitarismo también se pronuncia y desarrolla sus ideas sobre el interculturalismo, es decir, sí toma en cuenta este concepto y adopta una posición teórica en relación a la diversidad cultural que denomina interculturalismo. El interculturalismo para el comunitarismo es un hecho, nada más que un hecho, es decir, la presencia de grupos sociales con códigos o valores culturales propios en el seno de nuestras sociedades actuales. Pero el comunitarismo tiene un prejuicio positivo sobre esta interculturalidad, ya que toda cultura aporta algo en la formación de un contexto común en que se va a fraguar la identidad de las personas. Entonces, la interculturalidad forma parte de ese contexto en el que se va a formar la identidad de cada persona. Es por eso que resulta importante. El Estado no debería ser neutral, entonces, no debería ser inactivo al pretender invisibilizar o ignorar la presencia y singularidad de esas minorías, que contribuye a aumentar su situación de desigualdad y discriminación. Si el Estado no interviene, entonces es muy probable que esas minorías se vean afectadas. Y entonces el comunitarismo defiende la preservación de contextos culturales determinados a través de derechos o medidas para grupos desaventajados, derechos colectivos que protegen identidades frente a las imposiciones de la mayoría.
De esta manera, estimados estudiantes, hemos podido ver diferentes perspectivas de justicia, ¿no? Hemos visto que la justicia en realidad entonces no es un, no es algo, no es un desarrollo conceptual, no es un concepto tan simple que podamos identificarlo en situaciones concretas de manera fácil, ¿no? Lo legal sí podríamos llegar a desarrollarlo en bases, con base en ciertos conceptos que vamos estudiando, pero la justicia, como habrán podido ver, cambia, tiene, ¿cómo diríamos? Tiene diferentes concepciones y, y muy justificadas en las teorías de la justicia que nosotros hemos podido desarrollar. De esta manera hemos podido ver entonces algunas perspectivas muy importantes y ustedes van a poder ya comprender mejor cuando lean a estos autores que les hayan, y bueno, concretamente a los que más les hayan interesado. Muchas gracias por su atención. Hasta aquí nuestra grabación de la clase del día de hoy. Posteriormente vamos a desarrollar algunas actividades que están programadas en nuestro diseño instruccional. Si es que tienen alguna duda, estoy atento a ello. Y también tienen nuestro foro de consultas para que podamos dialogar. Muchas gracias.